La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Venimos a la palabra. Venimos a Romanos. Venimos a Romanos 8. 3 versículos, 14 al 17, 4 versículos. Y los leemos en voz alta. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta allí. El Espíritu mismo da ¿qué? Testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando yo vuelva de aquí a 15 días, vamos a elaborar este versículo y los anteriores, pero particularmente este. Pero hoy quiero quedarme con una palabra que está aquí en este versículo. El Espíritu mismo da ¿qué? Testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La persona del Espíritu Santo es quien hace la obra completa desde antes de nuestra redención hasta el momento de fe en Él, y luego va desarrollando la vida de Él en nuestra vida y vamos comprendiendo todo lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, y particularmente cuando Él por su Espíritu viene a morar en nuestra vida. Yo quisiera entrar en todo el Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento da fe de que éste habría de aparecer y de que en Cristo habría la salvación de la humanidad para los que creen, y de lo que habría de ocurrir hacia el final de la historia humana. Toda profecía viene del Espíritu de Dios y es dada por Él. Así que el Espíritu Santo estaba operando y obrando en toda la historia humana a través del pueblo de Israel hasta el momento de la encarnación por obra del Espíritu Santo en María, y este hombre Dios viene a vivir. Voy a llegar a eso en un minuto. Pero si volvemos a lo que acabamos de leer en este versículo, el Espíritu da testimonio. Esta palabra de ser testigo es sumamente importante. Porque el ser testimonio, en el sentido de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, es algo, vamos a decir, subjetivo o invisible. Es algo que yo no puedo tocar, que yo no puedo calcular racionalmente, porque obedece a las leyes espirituales que sostienen todo el universo y aquel quien lo hizo todo. Pero la palabra nos da testimonio, y porque el Espíritu le trajo a usted a los pies y el Espíritu vino a morar en usted, usted sabe que esto es real, que esto es verdadero. Le trajo a usted a creer que por medio de Cristo usted puede ser justificado por la fe en la obra redentora de Cristo. Usted, por la presencia del Espíritu Santo, llegó a entender que sí, el Espíritu Jesús mora en mí, y como mora en mí soy templo del Espíritu Santo. Soy templo de aquel quien me amó y me salvó, me rescató, me redimió, me apartó y vino a morar en mi vida. Vino a darme la convicción de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que ahora obedezco la ley del Espíritu. Vino a darme la convicción de que Él es mi Padre y de que el Espíritu me guía de paso en paso.
vino a darme la convicción de que Él me ha dado testimonio de que soy hijo de Dios, y lo da porque, como dice Pablo en Efesios, me ha sellado con su Espíritu Santo. Como a un animal lo sellan con la marca de un arras, este animal pertenece a esta arras. Usted ha sido sellado por el fuego del Espíritu Santo, y no hay nada ni nadie que le puede quitar eso, y no solamente quitárselo, sino que usted sabe que usted ha sido marcado por el fuego del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que, como dice Pablo, el Espíritu Santo viene a ser las arras de tu redención. Las arras es lo que uno pone para apartar una propiedad que usted quiere comprar, pero es la seguridad, ese es mío. Las arras, el Espíritu Santo es las arras de que usted ha sido salvo, y de que toda la obra de Cristo y todo lo que Él nos ha dado, lo heredamos por la obra del Espíritu Santo, y sabemos que vamos hacia allá. Y en el mientras tanto, Pablo lo dice claramente, somos herederos de toda bendición espiritual, coherederos con Cristo porque estamos en Cristo, y que moraremos con Él por toda la eternidad. Y eso es una maravilla. Llegamos pues al hecho de que el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto, y allí Jesús le dijo, ustedes tienen que esperar hasta que haya sido derramado el Espíritu Santo para que puedan tener el poder para hacer ¿qué? Testigos míos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Obra del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, esa gracia del Espíritu Santo es absolutamente esencial, indispensable en la vida suya, para que usted pueda vivir en el poder del Espíritu Santo, la certeza del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, que los dones se puedan manifestar, los ministerios del Espíritu se puedan manifestar, y que en los momentos aún en que no está sucediendo nada, usted oye la voz del Espíritu interno que le dice aquí o allá, y le va guiando a usted de una forma muy particular en momentos críticos de su vida, y esa fe que tiene usted en Él le asegura de que su vida está siendo dirigida por el Espíritu. Esto lo vamos a elaborar, pero estoy yendo rápidamente hacia allá. ¿Pero por qué ocurre todo eso? ¿Por qué ocurre todo eso? Bueno, Jesús dijo, yo me tengo que ir. Y si yo no me voy, no les puedo enviar al Consolador. No les puedo enviar al Espíritu Santo, quien les traerá a toda verdad. Y quien les convencerá de pecado, de la obra justificadora de Cristo, de justicia y de la justicia de Dios en toda la humanidad, y les convencerá de juicio, que habrá un juicio en el día futuro, y que ese juicio lo llevará a cabo un varón. Jesús dijo, yo me tengo que ¿qué? Ir. Estaba diciendo entonces que se tenía que ¿qué? Morir. Bueno, entonces, ¿cuál es el eslabón entre su muerte y el derramamiento del Espíritu Santo acá? ¿Cuál es el eslabón? No me queden en blanco. La resurrección. Ok. Pero ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que eso es de verdad? Usted dice, yo creo en la resurrección. ¿Y por qué? Si la mente suya es como la mente de todos los demás, usted habrá dudado de la resurrección de Cristo. Le habrán dicho, no, es una fábula eso. Tú vas a creer en la resurrección de entre los muertos. Vas a creer en eso. Y tú crees que Dios de verdad participa en la historia. Usted cree, no, yo soy científico, yo soy racional. Y yo no creo sino en aquello que yo puedo comprobar.
lo que yo pueda conocer como algo real. Y eso yo no lo puedo. Además, eso es parte de la parte anacrónica de la historia humana. Y otro dirá, yo selecciono las cosas que a mí me parecen importantes para mi vida. Y eso no me parece tan importante. No me parece eso de un Dios que en la historia, que tal y qué sé yo. Lo que es importante es lo que viene de afuera hacia mí y yo decido lo que yo quiero decidir. Y eso impacta en nuestra vida, pero yo soy el que estoy decidiendo lo que va a ocurrir. Además, pruébame eso que tú dices que Jesucristo resucitó. Bueno, ya hemos dicho algo, pero eso no convence al ser humano racional, moderno, o aquel que simplemente dice la vida es un absurdo. Estamos aquí por casualidad y nos vamos y no habrá más. Entiérranme. Ya, se acabó. Alguno me dice, pastor, aunque yo no creo en nada de eso, yo me quiero ir de este mundo. ¿Okay? Bueno, vengamos a la palabra. Ya tenemos una, pero como yo dije, si me atrevo a decir algo así, porque para uno es algo muy concreto, pero para un mundo, para la gente que no es de fe, es un mundo muy subjetivo. El Espíritu Santo me da ¿qué? Testimonio de que yo soy un hijo. Pero todos ustedes cantan el coro, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado en el monte. En el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Pero alguien en la calle diría, está bien que tú cantes, eso suena bonito, pero... Vengamos a un pasaje. Empecemos con Pablo. Hechos, el capítulo 17. Hechos 17. Recuerden, esto lo trabajamos hace como 3 años cuando estábamos en este pasaje y lo traemos ahorita a la memoria, pero es Pablo. ¿Ok? Pablo luego le va a escribir la carta de los Corintios y en 1 Corintios 15 habla de que 500 lo vieron ascender a los cielos, y de que los apóstoles estuvieron allí y lo vieron y caminaron con él, y de las Marías y del camino. Él los nombra toditos en el capítulo 15, cada uno de ellos. Y él dijo, y yo, que fui como un abortivo de último, pero él se me apareció a mí. Y yo le dije, ¿quién eres? Y él me dijo, yo soy Jesús, a quien tú, ¿qué? ¿Cómo? Pero tú estás muerto. Tú moriste y yo he peleado por mi fe. Y eso fue una fábula de que tú resucitaste entre los muertos. No, yo soy. Usted sabe, es como cuando alguien se muere y se te aparece te dice, murió fulano. Y llega a la puerta y dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero tú no te moriste. No, no me morí. Alguien te creó un cuento para que tú te divorciaras de mí y me declararas muerto. Porque eso lo hizo yo sé de un caso de esa clase. Okay. Para poder cobrar un seguro y después vivir bien toda la vida. Bueno, vengamos a Hechos, el capítulo 2, versículo, 30, ok. 17, 30. Veamos lo que dice. Este es Pablo, que está en Atenas y sube a la colina, al Areópago,
y está con los científicos, las mentes científicas filosóficas, porque no había ciencia como se conoce hoy en día, y está con estos que estaban imbuidos de Sócrates, de Platón, de Eurípides, de todos los grandes artistas y los clásicos, todo eso, y él también se los conocía todito. Y él sube y ahí está el lugar. Yo he ido ahí varias veces y ahí está. Y está el sermón donde aparece escrito ahí al lado. Y uno sube y ahí está. Y él está rodeado de toda esta gente. Y él les dice, fíjense lo que les dice Pablo. Pero, ¿qué? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? Esta ignorancia, o sea que ustedes no sabían nada de las cosas de Dios, solamente tenían sus propias filosofías vanas, huecas, etcétera, etcétera, que yo me las conozco muy bien, pero eran pura ignorancia humana porque eran pensamientos humanos que no tenían un fundamento real en el sentido de la existencia humana. Porque uno dice, yo leo a Sócrates, o leía a Sócrates, y es interesantísimo, y Platón es interesantísimo, y los clásicos del teatro es interesantísimo. Todo eso es fascinante leerlo y estudiarlo, y te da, pero no te da vida. ¿Okay? Te habla de la tragedia humana, de la problemática humana, y Ulises, y los Ilíades, y Homero, y todo eso. Es lectura increíble, pero no te da vida. Te fascina en el momento, pero no te da sustancia y por eso te quedas más vacío que nunca, porque no te da respuesta a tu hambre, tu sed espiritual. Ahora que Dios, ahora que manda a todos los hombres en todo lugar. Wow, Pablo está viendo a esto que le estaban rodeando, pero dice, Dios manda esto ¿para qué? Esto es una declaración, es un mandato de Dios para todo lo que se llama humano, toda la humanidad. ¿Y cuál es el mandato que qué? Que se arrepientan. Wow. O sea, que depongan de su arrogancia espiritual, se den la vuelta, se den cuenta de que necesitan un Salvador, que están en pecado porque le han dado la espalda al único y verdadero Dios y que necesitan cambiar y enfocarse y rendirse ante el Dios quien se revela en la historia y quien nos ama en Cristo Jesús. Fíjense lo que va a decir, esa es la primera frase. Segunda frase, 31, por favor. Por cuanto ha establecido que un día, fíjense, tiene que arrepentirse porque ha establecido un día en el que, cual juzgará al mundo con la justicia de Dios. ¿Cuál es? Hay que arrepentirse. Y si no te has arrepentido, eres pecador y eres culpable de violar las leyes de Dios. Tienes que arrepentirte porque viene el día del juicio en que juzgará a la humanidad, eso es lo que quiere decir mundo, a la humanidad con justicia. ¿Y quién va a ser el que juzga? Fíjense lo que dice, por aquel que no es Dios Padre, sino aquel que, varón, hombre, ser humano, acreditado para hacerlo, por aquel varón a quien él que designó. Ok, la frase que a mí me gusta en otra traducción, acreditándolos a todos, acreditándole a él, con haberle, porque lo levantó, con haberle ¿qué? Porque es este varón acreditado para poder juzgar la humanidad, porque este, sin pecado, tomó la muerte y fue levantado entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre y es el juez de toda la humanidad. Okay. Acreditado para juzgar a toda la humanidad. ¿A mí me juzgará? No, porque ya yo permití que Él me juzgase a mí. Yo me arrepentí de mi pecado, soy perdonado de mi pecado y sé que soy un hijo de Dios lavado en su sangre.
Pero los que han dicho no a eso serán ¿qué? Juzgados y declarados ¿qué? Culpables e irán a su destino eterno. Vamos a leerlo una vez más. Por aquel varón, ¿quién? ¿Cuál es el varón? A quien designó, acreditándolos a todos, porque ¿qué? Los levantó, ¿qué? ¿Cuál es la acreditación de Jesús? ¿Qué? ¿Cuál es la chapa, el diploma? ¿Fue qué? Resucitó entre los muertos. Resucitó, así que tiene el derecho, porque venció el reino del terror, de la muerte, venció al autor de la muerte, a Satanás, y ha sido nombrado Señor y Rey y Juez de toda la creación. Aleluya, aleluya. De allí que, si usted no se ha arrepentido de su pecado y está oyendo la verdad, piénselo. Él resucitó entre los muertos. La obra de Él en la cruz es real. Y el Señor te ofrece en amor de que te arrepientas de tu pecado y que lo sigas a Él. Si dices no, ¿qué? Acarrearás las consecuencias. Ok, entonces, el testimonio del Espíritu me dice que yo soy hijo de Dios. Pablo se encontró con Jesús, ya sabía que él había, pero se encontró con los apóstoles en Jerusalén y le dijeron todo lo que había ocurrido y sabe que Pablo lo sabía, está sentado a la diestra del Padre y que es el juez de toda la humanidad y que su sello es por haberle ¿qué? Resucitado entre los muertos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces venimos. Sabemos que el eslabón es ¿cuál? Ok, pero ¿cómo sabe usted que lo que usted está leyendo es palabra de Dios? Fe, pero yo puedo decir que yo sí sé por razones muy racionales y tendría que darles un curso en la Biblia de más o menos un semestre. Okay, les tendría aquí unas cuantas horas para que usted entendiera que usted puede creer que esto es fehaciente, es veraz y que usted puede llegar a creer en esta palabra. Sin embargo, vayamos a la palabra para ver lo que dice la palabra de ella misma, escrita por uno de los discípulos, aunque Lucas también lo dijo y Pablo ya nos ha dicho miles de cosas, pero vamos a Juan, el capítulo 20, versículos 30 y 31. Esta vez el error, yo cometí un grave error, pero yo, eso no es una hiera. Y los pobres muchachos siempre se llevan ellos aguantan demasiada leña conmigo. Versículo 30, versículo 31, vamos. Hizo además, Juan, el amado de Jesús, quien era íntimo con él, quien había visto todo y quien escribe algunas de las cosas que ellos vivenciaron acerca de su relación. Nadie va a inventar estas cosas, fíjense porque lo dice. Hizo además que, léanlo conmigo, Jesús, que muchas obras, otras señales, en presencia de que de sus discípulos, las cuales que no están escritos aquí. Hay mucho que falta en el Evangelio de Juan que no está escrito aquí, en lo que yo estoy escribiendo. Versículo 31, pero estas se han escrito, la razón del Evangelio de Juan y de las demás, pero Juan está hablando de Juan, que se están escritos para que ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengáis que vida eterna. Juan está diciendo, mira, yo no estoy escribiendo una fábula, yo no estoy en un invento mío, esto es lo que yo vivencié a lo largo del ministerio de Jesús, y su vida y su muerte y su resurrección, y yo lo estoy diciendo porque yo sé que Él dijo, el que cree en mí tiene
vida eterna. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Estoy en amor escribiéndoles esta carta, este evangelio, para que sepan la verdad que nosotros vivimos con Jesús, para que creyendo que tengáis que vida eterna. ¿Okay? Entonces, estoy hablando de tu mente racional, lógica. Yo quiero algo que me dé seguridad. Bueno, uno es creer que Juan no está inventando cuentos. Juan es el íntimo de Jesús y que escribe esto para que usted pueda creer. Capítulo Juan 21, el versículo que aparece allí, Juan 21. Ok, perfecto. Entonces él cierra, porque entre el 20 y el 21 está todo el relato del amor de Pedro para con él. Tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú sabes que yo te amo. Sí, pero me negaste. Me amas de verdad y puñalada, puñalada, puñalada. Y lo está arremetiendo como una espada en su corazón, porque habría de nombrarle como el pastor de la iglesia de Jerusalén, porque sabía que Pedro tenía la personalidad, la fuerza para guiar la tropa evangélica. Aleluya. Así que él tenía que asegurarse de que este no le iba a fallar de nuevo. ¿Okay? Y además le iba a dar el Espíritu Santo. Okay. Estas se han escrito para que creáis que ¿qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo que tengáis vida. No, el 21, hijo, 21. ¿No había un 21? 21, 24. Ajá. Este es que el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Doy testimonio y también que escribí estas cosas y sabemos que su testimonio es que, wow, ¿qué tal? Está hablando de él mismo y que lo que escribe, es verdad, por eso es la maravilla que cuando usted viene al Señor y el Señor le llama y le convence de quién es Él, usted puede venir a estas escrituras porque estos son los que anduvieron con Él y el Espíritu Santo mismo le dará testimonio de que lo que está escrito allí es verdad. Y es verdad, y usted lo puede confiar. Y usted puede beber de esas aguas. Una persona que no cree en nada, se le hace difícil hasta que Dios toma una de esas palabras y la hace resaltar y se la clava en el corazón. ¡Wow! ¿Y por qué nunca yo había visto esto antes? Y por fin lo cree. Bueno, ahora venimos a lo que dice, a algo de lo que dice Juan. Juan 20 versículo 1 y... Ok, Juan versículo 20, versículo 1. El primer día, ahora sí está contando, relatando lo que ocurrió cuando Jesucristo crucificado es sepultado. Sabemos que sellaron la tumba y todo lo que era imposible y lo habían envuelto en los lienzos, etcétera, etcétera. Así que no era posible que alguien hiciese eso. Pero veamos, porque cuando a uno le cuesta creer algo hasta cuando haya ocurrido. No, él dijo que iba a suceder eso, pero él dijo que iba a hacer mucho dinero. Él dijo que iba a montar un edificio. Él dijo, yo no le creo nada de eso. Okay. Jesucristo dijo que tendría que resucitar al tercer día y derrumbar un templo. Y dice, pero yo no entiendo nada de lo que estaba diciendo. Esos eran sus discípulos, igual que todos los demás. Uno acuerda de... ¿Y qué hicieron los filósofos cuando oyeron que él dijo acerca del varón? Se burlaron, porque unos se burlaron y se fueron. Y otros dijeron, bueno, algún día nos tomamos un café para seguir hablando de lo que tú hablas. O ven a la universidad y nos sentamos en una biblioteca y sacamos los libros y hablamos a ver qué... y otros están esperando que les digan la verdad. ¡Ah! ¡Wow! Eso es la tierra seca, la tierra monte, la tierra esta y la tierra preparada.
Y la tierra dura, no es que es dura para siempre, muchas veces la experiencia de la vida van abonando la tierra, abonando, hasta que llega 30 años después y dice, wow, me lo habían dicho. Y siempre se lo habían dicho. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Ok? Versículo, el primer día de la semana, un domingo, María Magdalena fue muy de mañana y siendo aún oscuro, ¿al qué? Al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Sabía lo que había ocurrido, o sea, que habían sellado la tumba. Sigue el versículo 2. ¿Y entonces qué? Corrió. No nos dice más nada, así que vio quitada la piedra y ¿qué? Ni se metió adentro para ver qué había adentro. Ella no creía que iba a haber una resurrección. Ella lo que quería era seguir envolviendo el cuerpo, ¿ok? Vio quitada y fue a Simón Pedro, aquel que amaba a Jesús y que Jesús amaba, y les dijo, ¿qué? Era una incrédula. No podía creer, ni pensaba en una resurrección. Eso es como a gente viene a verme en la oficina y él no está. Y se van. El pastor no está. Y está ahí adentro. O se lo creyeron. Bueno, ¿qué va a ver qué dice? ¿Se han llevado qué? El sepulcro, del sepulcro ¿a quién? Al Señor y no sabemos qué. Hasta allí le llegaba qué? Su capacidad de entender y de saber. Piedra rodada. Llenó el cuento que se llevaron el cuerpo. Sigamos. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, ¿y qué? Fueron al sepulcro. Y corrían ¿qué? Los dos juntos, pero el otro, o sea Juan, corrió ¿qué? Más a prisa que Pedro y llegó ¿de qué? Llegó primerito. Ok. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Pero no entró. Ahí está. En su mente habría empezado a pensar, los lienzos están allí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurrió cuando Jesús sacó a Lázaro de la tumba? Dice, rueden la piedra aquí. Y le dijo a Lázaro, sal fuera. Y Lázaro estaba ¿qué? Y Jesús le dijo ¿qué? Desátenlo, quítenle los lienzos. ¿Y qué habrían hecho con los lienzos? Estaba interesado en Lázaro. Okay. Juan nos describe lo que ocurrió con Lázaro, porque aquí nos describe una cosa totalmente distinta. Entra al sepulcro y ve que ¿qué? Los lienzos estaban ahí, puestos, colocados allí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué detalle el de Juan? Seguimos un poco más. Y llegó Simón Pedro tras él y ¿qué? Entró en el sepulcro y vio, el otro se asomó y bajó un poquito, este entró porque Pedro no le creía nada a nadie. ¿Y qué? Vio los lienzos puestos allí. Y
¿Qué cosa? El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado ¿qué? En un lugar aparte. ¿Quién nos está dando el relato? Juan nos está relatando. Juan está allí. Este es mi amigo íntimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que los lienzos están ahí? Y el sudario enrollado en otro lugar. Juan es testigo de todo lo que había ocurrido. Y nos está dando todos los datos de lo que había ocurrido. Para que uno pudiese, ¿qué? Creer. ¿Y creyendo qué? Tener vida eterna. Wow. Versículo 8. Porque aún los discípulos no habían que entendido que era necesario que resucitase de los muertos, versículo 10, y volvieron los suyos, los discípulos, a los suyos. ¿Ok? Pero María estaba llorando fuera, junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar que dentro del sepulcro. Y vio a los ángeles con la vestidura que estaban sentados y al otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué se ha llevado a mi Señor? ¿Y qué? Yo no sé. Está muerto mi Señor. Yo lo que quería era atender el cuerpo de Jesús. Todavía no podía. Versículo 14. Y cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que el que estaba allí era ¿quién? Porque no podía aceptar tal cosa ni pensar que hubiese habido una resurrección. Así que había un hombre, el hortelano, el que cuidaba el huerto, que estaba allí y que dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Es que si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste. Y yo me lo cargo, yo me lo llevo, yo lo guardo. Cuando mi mamá murió, una mañanita, y estaba llegando la carroza abajo, vivimos en el piso 13. Mi esposa Nancy amaba a mi mamá y agarró ese cuerpo y la llevó ascensor para abajo hasta ponerlo en la carroza. Así que yo puedo entender esto perfectamente. ¿Okay? Si tú sabes dónde estás, llévame, porque yo lo llevo, yo lo puedo cargar, yo puedo atenderlo. Yo amaba demasiado a ese hombre, era tan especial con lo que hizo en la vida mía. Sigamos, por favor. Y le dijo, María. O quizás le dijo, pero María, quién sabe cómo se lo habrá dicho. Y le dijo, Raboni. Y se dio cuenta. Versículo 17. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo ¿qué? A mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nos detenemos hasta allí. ¿Qué es lo que sabemos? No, tú te estás diciendo eso porque todavía no ha dicho eso. Lo único que sabemos es que la tumba, pero ya con una tumba vacía es una palabra poderosa, pero tengo que entender la tumba vacía y lo único que había ahí eran ¿qué? Lienzos que me hacían pensar y el sudario en otro lugar. Juan me está ayudando a pensar, a llegar a una conclusión.
Y lo único que sabemos ahora es que María ahora se dio cuenta de que el Raboni sí había, y se va corriendo. Porque una frase, yo no sé por qué no estaba allí, no la vi, y cuando entraron y dicen, y vio y creyó, hablando de él. Juan vio lo que había allí y creyó. Juan de alguna forma intuía, sabía que algo muy extraño había ocurrido, pero todavía no sabía la pura verdad. Vengamos rapidito. Entonces, y no me, sigamos, versículo 18. Fue entonces, María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es la primera palabra que Jesús le dice. Ella le dice lo que había oído de Jesús. Sigamos. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ese mismo día, estando las puertas que en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los vino que Jesús y puesto en medio le dijo, tranquilo, paz a vosotros. Están oyendo la voz, están viendo a Jesús. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró que las manos y los discípulos que se regocijaron. Ahora que ven las heridas, eso es lo que ven. Sigamos, 21. Paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Sigamos. A quienes remitieres los pecados les serán ¿qué? Remitidos. Sigamos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Seguimos y le dijeron pues los otros discípulos lo que había sucedido. Y él les dijo, si no viera en sus manos que la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos y metieren mi mano en su costado, ¿qué? ¿Incrédulo? Como usted, como yo, que necesitamos saber a ciencia cierta. ¿Y por qué que Juan nos está diciendo todo esto con tanto detalle? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está atendiendo a cada clase de mente, cada clase de persona que hace preguntas y está dudando. Mete la mano aquí, mete la mano acá. Yo sé que si yo no meto la mano en su costado y en sus manos, yo no voy a creer nada. Versículo 26. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando ¿qué? ¿Qué tipo de persona es este? Y se puso en medio de ellos y les dijo ¿qué? Paz a vosotros. Seguimos. Pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado. ¿Y qué? No seas incrédulo, sino creyente. Algunos somos así y usted tiene que aceptar que así es como usted es. Bueno, el Señor de alguna forma le mostrará la verdad para que pases de ser un incrédulo a un creyente. Los grandes científicos del mundo y mucha gente como usted y como yo hemos tenido que pasar por allí hasta poder entender la verdad y luego creerla y que el Espíritu Santo nos las traiga al corazón. 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, seguimos. Porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? Bienaventurados los que ¿qué? No
creyeron y vieron. Ahora vamos al versículo de Lucas, por favor, y aquí cerramos. Lucas 24. Lucas 24. Mientras ellos aún hablaban, aquí está la misma cosa, Jesús se puso en medio y les dijo, ¿qué? El mismo relato, pero fíjense lo que dice, 37. Entonces, ¿qué? Pensaban que veían, ¿qué? Un espíritu. Claro, los espíritus se mueven, ustedes saben, los demonios se meten en su casa sin permiso. Los espíritus inmundos, pero el Espíritu Santo se mete en mi casa con permiso y mora allí, ¿ok? Y los demás huyen, pero fíjense, creían que habían visto, ¿qué? Un espíritu, 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esto que? Fíjense como Lucas lo amplía un poco. Ustedes están pensando así y así y así. ¿Por qué están dudando? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo que soy. Palpad y ved. No soy, porque un espíritu que no tiene que ni carne ni huesos, como veis que yo. Wow, ¿qué tipo de ser humano es este? Que pasa por las puertas y las paredes y entra. ¿Qué tipo de cuerpo es este que deja atrás organizaditos los lienzos y el sudario? Sale, los acomoda, pero es un cuerpo que tiene ¿qué? Carne y hueso. Oh, ¿qué es esto? ¿Pero crees lo que dice allí? ¿Sí? Si no crees eso, no entiendes el Evangelio. Porque el que resucitó no es un espíritu fantasmagórico. El que resucitó es Cristo, que es una dimensión nueva que la conoceremos al día, pero es una dimensión que tiene carne y hueso. Y por eso Hebreos dice que ascendió a los cielos y su carne viva y su sangre viva están a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí de día y de noche. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró que las manos y los pies, 41, y como todavía ellos de gozo, ¿qué dice? No lo creían. Viendo todo lo que habían visto, ¿qué? No lo creían y estaban, ¿qué? Maravillados, y les dijo, bueno, está bien, no me crean, ¿tenéis aquí algo de qué? De comer, dámelo, y entonces le dieron parte de un pez asado y un ¿qué? Panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los sabios. Aleluya, 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 aleluya. Y esa es la promesa para ti, que llegará el momento en que te levantarás de entre los muertos y te revestirá de esta clase de cuerpo glorioso, de carne y hueso, pero revestido de la gloria de Dios. ¿Cómo será? No me lo imagino, pero lo poquito que entiendo me dice, ¿cómo no darle gloria al Señor? Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.